Buenas tardes. Es bueno saludar de nuevo a todos nuestros asistentes virtuales, los que actualmente nos ven a través de sus teléfonos o computadoras, y bienvenidos también los que posteriormente nos verán a través del canal YouTube. Agradecidos por su tiempo y confianza. Agradecemos también a Laboratorios Megalabs por ese gran trabajo en equipo que nos permite llegar a cada uno de ustedes donde se encuentren y las condiciones así lo permitan, y así poder seguir actualizándonos día a día. Agradecemos a la doctora Cristina Sanoja y a la doctora María Alejandra Rosas por su tiempo y querer compartir conocimientos de este excelente tema de consulta frecuente y que en muchas oportunidades nos hace dudar por su variada forma de presentación, como lo es manifestaciones dermatológicas de las enfermedades infecciosas. Sin más preámbulos, presento a la doctora Cristina Sanoja, médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo 2002, pediatra puericultor egresada de la Universidad de Carabobo, Venezuela 2007, dermatólogo egresada de la Universidad de Carabobo, Venezuela 2012, especialista en gerencia de salud, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá, estudios en dermatología pediátrica en la Sociedad Argentina de Dermatología Pediátrica y Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, docente del posgrado de dermatología en la Universidad de Carabobo durante 5 años, coordinadora docente del Instituto Caloni, docente de dermatología de la plataforma virtual Aula Mejor, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, miembro de la Sociedad Venezolana de Dermatología, miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Buenas tardes. Es un placer acompañarlos en esta ocasión, en esta actividad de educación médica continua. Agradezco la amable invitación de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Carabobo. En esta oportunidad me complace compartirles algunos puntos que son muy importantes porque realmente conforman motivos de consulta frecuente en dermatología pediátrica. Y les voy a hablar acerca de algunas manifestaciones dermatológicas de enfermedades infecciosas más frecuentes, haciendo énfasis en enfermedades bacterianas y micóticas. Iniciamos entonces con si se quiere, el motivo de consulta más frecuente en relación a las enfermedades infecciosas bacterianas en dermatología pediátrica, como es el impétigo. Esta patología es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y el Staphylococcus aureus. Tiene mayor incidencia en la edad del preescolar, y de acuerdo a sus manifestaciones podemos clasificarlo como impétigo no ampolloso o vulgar o impétigo ampolloso o buloso. El impétigo costroso, no ampolloso, vulgar o de Tibur y Fox tiene varios nombres. Es el más frecuente de todo. Ocupa del 70 al 80% de los casos en relación a la consulta de impétigo. Y para que ocurra este proceso infeccioso es necesario que exista una ruptura previa de la barrera cutánea, que puede ocurrir por traumatismos mínimos, como por ejemplo una picadura de insectos, heridas superficiales, o enfermedades dermatológicas preexistentes como varicela o escabiosis. Usualmente se asocia a déficit de higiene, a condiciones de hacinamiento o compromiso de la nutrición, como por ejemplo los pacientes desnutridos. En cuanto a la forma de evolución de esta patología, encontramos entonces que lo más frecuente es que se ubique en zonas expuestas,
como la cara, tiene mucha predilección por las regiones periorificiales, peribucal, perinasal, las extremidades, donde haya existido pues esta puerta de entrada. Posteriormente inicia la presencia de una mácula o pápula menor a 5 milímetros, que al cabo de 2 o 3 días se convierte en una pápulo-vesícula o pústula, con exudación serosa, amarillenta o purulenta, y finalmente se observa la costra mielicérica. Se le denomina así por la similitud al color de la miel. Habitualmente es muy frecuente que se presente con lesiones satélites debido al rascado o la manipulación de las lesiones que conllevan a la autoinoculación. Estas lesiones carecen de eritema importante perilesional, son superficiales, no son ulceradas, y como no existe compromiso de la dermis, sino que se localizan o se restringen a la epidermis, curan sin dejar cicatriz o atrofia, pero usualmente dejan hipo o hiperpigmentación residual. Es más frecuente la hiperpigmentación en aquellos pacientes con fototipo de piel oscuro. Son indoloras, a veces pueden ocasionar prurito y puede haber una sensibilidad moderada a la palpación. Estos pacientes no tienen compromiso del estado general, no hay fiebre, decaimiento, son pacientes que se encuentran en muy buenas condiciones generales y usualmente en el 90% de los casos presentan linfadenopatía regional. La otra forma de presentación del limpético, que es menos frecuente, ocupa del 10 al 30% de los casos, es el limpético buloso o ampolloso, y a su vez tiene dos formas de manifestarse. Puede estar localizado, y lo conocemos como limpético ampollar o buloso, o puede generalizarse, y esto es lo que recibe el nombre del síndrome de Ritter-Bone-Ritter-Chain o síndrome estafilocóxico de piel escaldada. El limpético ampolloso es causado por Staphylococcus aureus. Esta bacteria produce una toxina epidermolítica, es decir, que tiene la capacidad de escindir, afectar o romper las estructuras que mantienen la cohesión entre las células del estrato granuloso en la epidermis, y por lo tanto dan cabida a la acumulación de líquido que conforma la ampolla. Entonces, este efecto es lo que explica la aparición de estas lesiones en el limpético ampolloso. Es más frecuente en la edad escolar y se puede presentar durante la etapa del recién nacido, sobre todo en cuidados o en áreas de cuidados neonatales. Puede ser transmitido por el personal de salud. Recordemos que, pues, dependiendo de la localización, 20 hasta incluso 50% de las personas pueden ser portadores asintomáticos del Staphylococcus aureus. En cuanto a su clínica, representa entonces la forma localizada del síndrome estafilocóxico de piel escaldada. Evoluciona con la presencia de ampollas, pero que no dejan cicatriz, igual que el limpético vulgar o limpético costroso. Puede residualmente presentar hipopigmentación o hiperpigmentación. Y el limpético neonatal o limpético neonatorum, que se presenta en las, pues se puede presentar como brotes en las unidades neonatales, donde se van a observar ampollas que pueden ser pequeñas o de mayor tamaño. Habitualmente comprometen el tronco y las extremidades. Estas ampollas son epidérmicas, es decir, son superficiales y se rompen muy fácilmente. En cuanto al manejo, la limpieza se puede hacer con lavados de agua de Ligobur o solución de boro. Estos son preparados que tienen un efecto astringente. ¿Qué alternativas podríamos utilizar? Podríamos utilizar incluso agua de manzanilla o solución fisiológica. Antibióticos tópicos, podemos utilizar o hacer uso del ácido fucídico al 2% o de la mupirocina al 2%, aplicada 3 veces al día en las lesiones, durante una semana, de 7 a 10 días.
Esto lo podemos usar en pacientes que tienen pocas lesiones o que ocupan un solo segmento corporal. En aquellos pacientes que tienen un número importante de lesiones, que tienen más de un segmento corporal afectado o que a lo mejor tienen alguna condición de base como desnutrición, pues sí se recomienda el uso de antibióticos orales. Podemos utilizar cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina o el cefadroxil. El síndrome de von Ritter-Chain o síndrome estafilocóxico de piel escaldada recibe este nombre por el médico alemán que lo identificó ya en 1878. Esta patología es ocasionada debido a las exotoxinas que produce el Staphylococcus aureus. Estamos hablando de las exotoxinas tipo A y tipo B. Puede presentarse, digamos, durante el canal del parto, lo que se llama transmisión congénita, o por personal de salud en las unidades de cuidados neonatales, y afecta particularmente a los neonatos y a los niños menores de 5 años. Esta fotografía que tenemos en pantalla, pues, es la fase característica del síndrome estafilocóxico de piel escaldada. El Staphylococcus aureus, al producir estas toxinas de tipo A o tipo B, en primer lugar recordemos pues que el foco de infección no está directamente en la piel. Esta bacteria radica en la conjuntiva, en la nasofaringe, en la mucosa nasal, en la mucosa del área inguinal, y de allí la producción de sus toxinas pues dan estas manifestaciones dermatológicas generalizadas. ¿Por qué en pacientes neonatos o en pacientes menores de 5 años? Pues hay una inmadurez del sistema inmunológico aunado a una disminución de la eliminación renal de estas toxinas, que incluso pueden comportarse como un superantígeno y desencadenar otras patologías como el shock tóxico por estafilococo, principalmente por enterotoxina del tipo B. La toxina A y B se comportan como toxinas exfoliativas, se llaman de hecho exfoliatinas. Activan toda una cascada inflamatoria, principalmente con citocinas de linfocitos TH1 y TH17. Y estas toxinas tienen la capacidad de romper las uniones intercelulares porque afectan a la desmogleína. Y la desmogleína se encuentra en los desmosomas, que unen a las células del estrato granuloso. Entonces, al ocasionar la afectación de esta proteína, provocan la ruptura y la pérdida de adherencia celular, que da espacio al trasudado o al exudado que conforman pues, el contenido de las ampollas. Clínicamente, estos pacientes inician con toque del estado general, febriles, con hiperalgesia cutánea importante, que es prácticamente característico del síndrome estafilocóxico de piel escaldada. Este exantema tiene un aspecto escarlatiniforme y hay predominio sobre todo de tronco, flexuras y región periorificial. Al cabo de 2 a 3 días ya se pueden observar la presencia de ampollas que son superficiales, que se rompen con mucha facilidad y que presentan el signo de Nikolsky positivo. Esto lo hacemos en zonas periampollares, si se hace un roce o un frotamiento suave sobre la piel, se va a conseguir el despegamiento de la epidermis y esto resulta en un signo Nikolsky positivo. Y posteriormente de esta fase ampollar, entonces viene lo que es la fase exfoliativa, donde se liberan podemos observar el desprendimiento de grandes colgajos de piel. No hay compromiso de mucosa oral ni genital y el cuadro se resuelve iniciando antibiótico-terapia adecuada al cabo de alrededor de unos 10 días, más o menos el tiempo de duración de esta patología, 10 a 14 días. Es importante entender que como está mediada por las toxinas que produce la Staphylococcus aureus, entonces ha iniciado la antibiótico-terapia adecuada, la enfermedad va a seguir evolucionando probablemente durante 2 a 3 días hasta que ocurra la eliminación renal de las exfoliatinas.
Podemos observar acá entonces estas fases eritematosas donde hay compromiso peribucal, donde observamos este eritema generalizado que compromete tronco y extremidades, y que posteriormente sobreviene la aparición de ampollas y la exfoliación con este aspecto peribucal de descamación radiada que es típica del síndrome estafilocóxico de piel escaldada. Es importante prevenir las complicaciones. Estos pacientes pueden presentar desequilibrio hidroelectrolítico, se comportan como un gran quemado. Entonces hay que reponer fluidos, cuidar las heridas. Estas áreas denudadas se pueden cubrir con apósitos que contengan silicona, pero podemos utilizar incluso, por ejemplo, vaselina y cubrirlas con gasas empapadas de solución salina para evitar mayor desprendimientos o traumatismos en la piel. En casos leves, podemos hacer uso de manejo ambulatorio y utilizar cefalosporinas de primera generación. Y en los casos graves, pues si estamos ante estafilococos aureus que sean sensibles a la oxacilina o cefalosporinas de primera o segunda generación, es una alternativa. La clindamicina también se ha reportado con una efectividad adecuada en estos casos porque además tiene, digamos, un plus o un efecto adicional al neutralizar la secreción de las exotoxinas, y pues hay que considerar vancomicina en caso de estafilococos aureus que sea meticilino resistente. El otro grupo de patologías que con frecuencia podemos ver en consulta se trata del grupo de las micosis superficiales. La tinea capitis, por su parte, representa la dermatofitosis más frecuente en la infancia. La dermatofitosis se deben a hongos dermatofíticos, es decir, hongos que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina, como el pelo, la piel y las uñas. En el caso de la tinea capitis, el más frecuente es el Microsporum canis, representa hasta el 80% de los casos de tiña del cuero cabelludo, seguidos de tricofitos tonsuras y otros dermatofitos que son pues menos frecuentes, como por ejemplo la tiña fábica. Cuando estos hongos dermatofíticos parasitan el pelo, tienen dos tipos de forma de hacerlo. Puede ocurrir una parasitación ectoendotrix. Esto lo vemos con el Microsporum canis. Quiere decir que esas artroponidias van a invadir la parte interna del pelo y también la parte externa por fuera de la cutícula. La parasitación endotrix, que es típica del Trichofitos tonsura, se limita a la parte interna del pelo. Y esto lo podemos observar en el microscopio para poder hacer un diagnóstico preliminar del agente etiológico. Las tiñas del cuero cabelludo se clasifican en dos grandes grupos, la tiña seca y la tiña inflamatoria. En la tiña seca, a su vez, vamos a tener en dos formas clínicas, la tiña microspórica y la tiña tricofítica. Y esto debe a su nombre al agente etiológico que lo ocasiona. Entonces, la tiña microspórica está ocasionada por el Microsporum canis y la tiña tricofítica por el Trichofitos tonsura. Clínicamente tienen diferencias. La tiña microspórica conforma una placa alopécica que está bien delimitada, tiene escamas en su superficie, todo el pelo está corto al mismo nivel y se puede observar, si se toma uno de esos pelos, una vaina blanquecina que envuelve al pelo. La tiña tricofítica habitualmente se presenta con numerosas placas, como lo vemos allí en la imagen, tiene descamación también. Los pelos están a diferentes alturas y por eso es un diagnóstico diferencial de la tricotilomanía. Si se realiza la visualización con un tricoscopio, vamos a poder observar esa imagen en la pantalla inferior derecha, donde observamos esos granos de pólvora o puntos negros que son característicos de la tiña tricofítica. La tiña inflamatoria o Querium de Celso es la fase evolutiva, o digamos en la evolución, si no se trata la tiña microspórica, pues evoluciona a la tiña inflamatoria en la mayoría de los casos.
Esto ocurre por una respuesta inflamatoria del huésped, es decir, la presencia de una tiña inflamatoria o queriendo excelso depende del sistema inmunológico y de la forma en la cual se trata de limitar la enfermedad. Recordemos que entonces el agente etiológico más frecuente relacionado a la tiña y por lo tanto al Querius Celso es el Microsporum canis, y este dermatofito es zoofílico, es decir, se transmite de los animales hacia los humanos. Cuando tenemos un paciente con esta clínica, debemos interrogar, nos ayuda a orientar el diagnóstico sobre la presencia de perros o gatos, sobre todo cachorros, que tengan lesiones. Esta placa tiene un aspecto pseudoalopésico, es doloroso, presenta eritema, inflamación, pústula, abscesos, costras seropurulentas y serohemáticas. Es un cuadro realmente muy llamativo. Y es importante entender que toda esta inflamación o toda la presencia de estas lesiones se deben a una respuesta inflamatoria y que estas son pústulas asépticas. Por lo tanto, el manejo adecuado ocurre o se realiza con antimicóticos y las curas quirúrgicas, de hecho, pueden ocasionar una alopecia cicatrizal y debemos, por supuesto, evitarlas o no realizarlas. Estos pacientes presentan adenopatía regional dolorosa y en caso de un manejo inadecuado puede desencadenar pérdida del cabello permanentemente. Al evaluar a un paciente con una tiña capitis, la luz de Wood, digamos un método o una herramienta auxiliar de mucha ayuda en estos casos, nos permiten observar la fluorescencia, como lo vemos allí en la imagen superior. Se puede realizar un examen directo, realmente es bastante sencillo, se toma un pelo y al colocarlo en un portaobjetos con KOH al 20% para aclarar lo que serían las estructuras de queratina, se pueden observar la parasitación endotrix o ectoendotrix, y de esta manera pues ya identificar cuál sería el agente etiológico. El gold estándar en el diagnóstico es el cultivo que se realiza en Saurodomicocel y que nos permite identificar con mucha precisión cuál es el hongo que está ocasionando la tiña del cuero cabelludo. El manejo se realiza idóneamente con grisofulvina. Es el antimicótico que tiene mayor seguridad en la edad pediátrica. La dosis que se maneja es de 10 a 20 miligramos por kilo día, que se debe utilizar al menos durante 8 a 12 semanas. En las fotografías del lado derecho observamos la evolución hacia el tercer mes, son tratamientos realmente prolongados. Debemos monitorizar lo que es la función hepática en estos pacientes. Una alternativa es la terbinafina oral. La terbinafina viene en la presentación de 250 miligramos la tableta, entonces lo ajustamos de acuerdo al peso del niño. En pacientes que pesen menos de 20 kilos, podemos administrar un cuarto de tableta triturada una vez al día. En pacientes de 20 a 40 kilos, media tableta diaria. Y en pacientes de más de 40 kilos, 250 o la tableta completa una vez al día, igual durante 6 a 8 semanas. Otra alternativa que podríamos considerar es el uso de itraconazol a dosis de 5 miligramos por kilo día durante el mismo tiempo. La tiña corporal, pues tiene también esta presentación de acuerdo al agente etiológico. Igual se divide en tiña tricofítica y tiña microspórica. Generalmente la tiña microspórica en piel lampiña se manifiesta con varias placas, y la tiña tricofítica puede ocasionar una o dos placas. Clínicamente vamos a observar una placa eritematosa de un aspecto anular, es decir, en forma de anillo, que tiene un centro claro y que en la periferia presenta actividad. Esa actividad está dada por la presencia o porque podemos identificar pápulas, pústulas y eritema. Es importante que dentro de la tiña corporal mencionemos a la tiña incógnita, porque la tiña incógnita resulta de un tratamiento inadecuado de una tiña corporal. Cuando se utilizan esteroides, esto provoca que las lesiones se extiendan, sean eritematosas, incluso
se manifiesten con la presencia de granulomas, con infiltración importante y se cronifiquen debido al diagnóstico errado. Entonces es importante, antes de prescribir esteroides, pues buscar todas las alternativas diagnósticas y descartar la presencia de una tiña corporal. El diagnóstico se realiza por el examen clínico, se puede realizar examen directo donde se aprecian las IFAs como lo vemos segmentadas en la imagen inferior izquierda. El gol diagnóstico o el gol estándar del diagnóstico es sin duda el cultivo. Y si tenemos lesiones que son escasas lesiones sin un componente inflamatorio importante en pacientes inmunocompetentes, podemos manejarlos con terapia tópica. Las alternativas son muchísimas, se puede utilizar miconazol, isoconazol, sulconazol, bifonazol, cicloproxalamina o terbinafina. Se aplica 2 veces al día durante al menos un mes, 2 a 4 semanas. En aquellos pacientes donde existen lesiones extensas con compromiso de varios segmentos corporales, donde, por ejemplo, hay reacciones inflamatorias granulomatosas, entonces una opción para este tipo de tiñas es la terbinafina. Como lo comentamos hace un momento, de acuerdo al peso, podemos entonces plantear si correspondería un cuarto de tableta, media tableta o la tableta completa para pacientes mayores de 40 kilos. Agradezco a todos por su amable atención y pues quedo atenta a las preguntas o inquietudes de esta conversación. Doctora María Alejandra Rosas, médico cirujano egresada de la Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, pediatra puericultor egresada de la Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua, infectólogo pediatra egresada del Hospital JM de los Ríos, infectólogo pediatra actual del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, profesora de pre y posgrado de la Universidad de Carabobo, coordinadora de la consulta pediátrica VIH-Sida del Hospital Pediátrico, exmiembro de la Comisión Nacional de Inmunizados de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y miembro actual del Comité Científico de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Hola, buenas tardes. A ver si me permiten compartir. Un placer para mí acompañarlos esta tarde. Ese es mi perro en estos momentos, así que un placer compartir con ustedes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura por esta invitación. Gracias, por supuesto, a Megalabs, siempre con el apoyo continuo a una educación permanente y sobre todo gracias a ustedes que se mantienen allí constantes con nosotros. Voy a hacer un paseo súper rápido, ¿ok? Porque si no vamos a estar toda la tarde y la noche aquí a hablar de las manifestaciones dermatológicas de los virus. Las enfermedades exantemáticas definitivamente son una causa muy frecuente de la consulta pediátrica y pueden venir como manifestaciones únicas de una enfermedad, pueden formar parte de una miríada de signosintomatología dentro de una enfermedad sistémica. Generalmente son de curso benigno y autolimitado, pero en algunos casos pueden complicarnos la existencia y comprometer la vida de ese pacientito. Es así que debemos estar muy atentos y casi siempre o en su gran mayoría van a ser de origen viral. La patogenia se cree que se debe principalmente a que hay una migración de vía hematógena y posteriormente una siembra a nivel de dermis, epidermis o en el lecho vascular que va a conllevar todas las manifestaciones de las cuales vamos a hablar próximamente. Hacer el diagnóstico no siempre es fácil, pero si nos comportamos como unos buenos detectives, definitivamente es muy factible que en más del 80% podamos hacer diagnósticos con presunción etiológica sin necesidad de otro tipo de paraclínico. Hacer el diagnóstico de enfermedades exantemáticas nos impone un reto como de armar un rompecabezas. Debemos unir o hacer una anamnesis exhaustiva, muy bien detallada,
donde debemos tomar en cuenta la edad del paciente, pues porque ya veremos que hay procesos infecciosos virales más frecuentes en los diferentes tipos de edad, pero también podemos tener, también es importante saber qué inmunizaciones tiene ese paciente, ya que hay, sabemos que, por ejemplo, un paciente bien inmunizado contra trivalente viral, pues no va, o es muy poco probable que vaya a tener, por ejemplo, sarampión o rubiola. Es importante conocer los antecedentes personales, antecedentes de enfermedades previas, los contactos con personas que hayan estado enfermas en su localidad o en su ambiente familiar, si han ido a viajes a zonas donde actualmente, por ejemplo, aun cuando estamos hablando de enfermedades virales, pero a zonas endémicas, por ejemplo, para meningococo o para zonas donde esté, por ejemplo, actualmente que estábamos hablando de la COVID-19. Es importante determinar qué presentación, cómo comenzó, cómo ha evolucionado, qué tratamiento ha recibido y, como ya habíamos dicho, los viajes a los cuales ha estado ese paciente. Muy importante ver qué otro tipo de manifestaciones se presentan. ¿Es un exantema solo o es un exantema acompañado de prodromo, de fiebre? ¿Qué relación tiene con la fiebre? ¿Tiene otro tipo de sintomatología? Porque eso nos puede ayudar a hacer una presunción etiológica. Es importante saber dónde está localizado, cómo evolucionó, si es simétrico, confluente, si su aparición y su progresión es cefalocaudal o no tiene una progresión específica, pero sobre todo esto lo debemos analizar y encajar para completar este rompecabezas, porque son las manifestaciones cutáneas las que, junto con todo este tipo de datos y observaciones, las que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico etiológico mucho más preciso. Es así que entonces las enfermedades eruptivas de la infancia pueden tener diferentes tipos de lesiones. Pueden ser papulares, maculares, muchas veces tenemos lesiones maculopapulares, pueden ser en forma de abón o urticaria, donde son placas eritematosas con un edema basal elevada, pueden ser simplemente un eritema, donde simplemente es una gran exantema generalizado, un eritema generalizado del paciente. Podemos tener vesículas que midan menos de 5 milímetros y cuando miden más de un centímetro, estamos hablando de ampolla. Debemos saber si esas vesículas tienen un contenido citino o un contenido purulento, entonces hablaríamos de espústula, pero también podemos tener lesiones equimóticas o petequiales en las cuales nos están hablando de que hay un compromiso vascular con extravasación de líquido que, pues dependiendo de la distribución, la ubicación y la diseminación, hablarán de una mayor o menor severidad. Es muy importante también estar muy pendiente cuando evaluamos a nuestros niños con exantema en la relación que tienen de la aparición del exantema con la fiebre. Porque fíjense que hay muchas variaciones y podemos tener erupciones en las cuales el paciente simplemente no tuvo fiebre o la fiebre estuvo precedida muchos días anteriormente o donde la fiebre y la erupción fue simultánea el mismo día o donde la erupción aparece cuando desaparece la fiebre o cuando aparece la erupción, la fiebre se intensifica. Entonces, todos estos patrones ya veremos que son importantes para que junto con la clínica y el interrogatorio, la anamnesis, podamos llegar a una presunción etiológica de este pacientito. Bien, vamos a tratar de hablar de este grupo de enfermedades. Como les dije, voy a dar un paseo no puedo hablar de todas y voy a hacer un paseo en el cual probablemente me falten muchas cosas por decir. Para eso los invito a estar atentos a la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar a hablar de las erupciones o de los exantemas que tienen como manifestación principal las lesiones maculopapulares. Vamos a hablar de la segunda enfermedad, ¿se acuerdan? Del sarampión. El sarampión es causado una enfermedad por el paramyxovirus que simplemente recordemos que su periodo consta de un periodo prodrómico antes de la presencia de la erupción. Generalmente 2 a 3 días antes el paciente tiene fiebre, una fiebre no mayor a 39, puede tener conjuntivitis, va a tener, recordemos la carita sucia clásica del sarampión, donde hay inyección conjuntival, hay mucho moquito, hay rinorrea, puede haber un rojo fisurado, edematizado, hay enantema importante y aproximadamente entre el tercer y cuarto día comienza a aparecer la erupción que tiene una distribución característica, es macular,
tiende a confluir, generalmente es cefalocaudal, comienza en la zona del nacimiento del cabello y va a ser cefalocaudal, comienza por cara, posteriormente a miembro y a tórax, miembro, para más o menos cubrir toda la extensión del niño en más o menos 3 a 4 días. Y algo muy importante es que cuando aparece la erupción es cuando se intensifica la fiebre en ese pacientito y esa fiebre va a durar más o menos 2 o 3 días para posterior desaparecer, y esta erupción va a durar más o menos 3 o 4 días posterior a dicha caída de la fiebre, va a desaparecer en el mismo sentido en el cual apareció y va a dejar una descamación fina en todo el cuerpo. Recordar que en el sarampión, si tenemos la suerte y somos bien acuciosos, siempre de que tengamos exantemas debemos ver mucosa. Podemos entre el segundo y cuarto día, o sea, un día antes de que aparezca la erupción y hasta un día después de que aparezca la erupción, puedo ver las manchas de Koplik, que son, creo que una de las pocas lesiones patoneumónicas que tenemos actualmente. Esa inyección conjuntival, podemos tener una conjuntivitis no purulenta, y aunque ciertamente su gran mayoría va a ser de origen de evolución benigna, recordemos que pueden haber hasta en un 5% complicaciones que pueden ser de origen bacteriano, como la otitis media, las neumonías, la laringotraqueobronquitis, pero también podemos tener complicaciones inherentes al virus per se, como las neumonitis, las encefalitis, y puedo tener que son en la fase aguda, pero puedo tener también complicaciones postinfecciosas hasta 5 o 10 años después de haber sufrido la infección con la panencefalitis esclerosante subaguda, y que en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes desnutridos, el compromiso, el ciclo de autolimitación puede ser haber una persistencia del virus, haber un compromiso importante, encefalitis, y hasta en un 20% tengo mayores probabilidades de neumonitis y muertes. Entonces, es una enfermedad que además de eso, fácilmente prevenible con una vacuna altamente efectiva. Siguiendo las enfermedades que producen erupciones maculopapulares, tenemos a la rubiola, que es una enfermedad cada vez, afortunadamente, menos frecuente, y a diferencia del sarampión, ciertamente es una erupción maculopapular que no tiende a confluir. Comienza también por cara, pero no por la unión de inserción del cabello, sino por cara, y rápidamente va a tórax y después a los miembros. A diferencia también del sarampión, esta erupción aparece rápidamente en el primer o segundo día de la enfermedad. La fiebre generalmente está ausente o es muy baja y no nos da muchos otros síntomas sistémicos, excepto en el adolescente, donde pueden haber artralgias importantes. Recordemos que la rubiola puede tener se transmite por contacto directo y puede, en una mujer embarazada, antes de los 20 semanas de que se infecte, puede haber transmisión placentaria y dar origen a la síndrome congénito de rubiola, que afortunadamente cada vez lo vemos menos. Si nosotros somos acuciosos y revisamos mucosa oral, podemos ver el signo de Forchheimer, que son simplemente estas máculas blancas que están en la unión del paladar duro con el paladar blando, y generalmente se acompaña siempre de adenopatía, que no solamente son retroauriculares, también pueden ser occipitales y cervicales. Muy raramente dan complicaciones cuando es más frecuente en los adolescentes, donde podemos tener artritis o compromiso de tipo hematológico como trombocitopenia, anemia hemolítica, y ya habíamos hablado del síndrome de rubiola congénita. Otra de las enfermedades infectocontagiosas, el eritema infeccioso, una enfermedad realmente en su gran mayoría benigna. Es una enfermedad que, a diferencia de las dos anteriores, su periodo de contagiosidad es antes de aparecer las lesiones. Una vez que aparece ese exantema eritoide en ambas mejillas, ya el paciente no es infectante. Es más frecuente en la edad escolar, niños que lucen muy bien, pero que se ve este signo de la doble cachetada con un eritema malar, con una, se me fue el nombre, una palidez peribucal, y el niño en términos generales luce en excelentes condiciones. No hay fiebre,
este paciente puede posteriormente, en una segunda etapa, el tercer, cuarto día, hacer una erupción macular, eritromacular muy discreta, tipo festoneada, tipo como un encaje que va principalmente a cara a las zonas flexoras de los miembros y a la región glútea, y esta erupción puede desaparecer o estar en un ir y venir, en una recurrencia durante un mes. Y entonces son esos niños que al tercer día están chéveres, pero de repente salen al sol y se vuelven a brotar, o cuando se estresan o cuando utilizan ropa muy apretada, y pueden durar un mes con esta recurrencia. Este tipo de erupción me va a respetar palmas y plantas de los pies, y en los adolescentes puede ser pruriginosa. Después de un mes va a desaparecer, más o menos va a desaparecer, y sin dejar ningún tipo de descamación. Generalmente es benigna, esa es la presentación más frecuente, pero recordemos que el parvovirus B19 también me puede dar un rash papular purpúrico en forma de guantes y medias, y también en forma de pantalón, por lo general benigno, por lo general no viene acompañada de alteraciones hematológicas. Sin embargo, estos pacientitos debemos vigilarlos porque nos pueden hacer una aplasia medular transitoria en la gran mayoría de los casos. Y cuando esta enfermedad se presenta en niños inmunosuprimidos, en pacientes drepanocíticos, en pacientes hemato-oncológicos, en ellos sí tengo un alto riesgo de crisis aplásica con persistencia del virus y enfermedad severa por el mismo. Y no olvidemos que las mujeres embarazadas tienen capacidad, si se infectan, pueden transmitir la enfermedad de transmisión transplacentaria, y puede, si la infección en el primer trimestre del embarazo, pueden ocurrir abortos, y si es más tardía puede haber hidrops fetali, anemia severa, mortinato, y por lo tanto es importante que tratemos de hacer diagnósticos etiológicos por la implicación que estas enfermedades pueden traer a los contactos del mismo. Una de las enfermedades que creo que a todos les encanta es el exantema súbita. Y esta es la mejor foto, no me puse a buscar más fotos, porque es ese niño que tuvo fiebre 2, 3 días, una fiebre que puede ser incluso alta, que en el periodo interfebril está en excelentes condiciones, que el niño cuando se le quita la fiebre está comiendo, está de buen ánimo, no tiene diarrea, no tiene ninguna otra manifestación, y que de repente cae la fiebre y ¡boom! Aparece una erupción maculopapular, con tendencia a confluir, pero que cuando terminas el chamo, esta es la carita. Es maravilloso. Tú sabes que esa erupción va a durar aproximadamente, ahí es cuando nosotros nos las ganamos todas, cuando decimos al papá en 3, 4 días va a desaparecer en el mismo orden en el que apareció, y por lo general no existe ninguna complicación y no hay ninguna complicaciones inherentes. En algunos pacientes, y estamos hablando al menos del 0.5%, pacientes inmunosuprimidos, acordémonos que el exantema súbito es causado por el herpes tipo 6 y 7, que es más frecuente en niños entre 6 meses de edad y 2 años de edad. En este tipo de niños inmunosuprimidos podría cursar con encefalitis. Enterovirus es otro de los virus que nos pueden producir enfermedades maculopapulares, y puede tener diferentes tipos de presentaciones. La más frecuente es que se presente una erupción que no tenga ninguna relación con el patrón febril. Puedo tener como que mucha fiebre, como puedo no tener fiebre, puede aparecer principal en tórax, no tienden a confluir, generalmente no son pruriginosas, puede venir acompañada de enopatía. Cuando tú tocas al niño, es un niño que es un niño áspero. Si nosotros nos empeñamos y empezamos a examinar bien, podemos conseguir a nivel de mucosa oral algunas lesiones tipo aftas vesiculares, pero también, y estas lesiones vesiculares pueden estar en carrillos, en mucosa, en lengua, pero también pueden estar en los velos del paladar, y es lo que nosotros llamamos la herpangina, o también puede venirse con una presentación donde no tenemos erupciones maculopapulares, sino vesículas en manos y pies con lesiones en boca, y es lo que llamamos el síndrome boca-mano-pie. Generalmente de excelente evolución, pero recordemos que el paciente con enterovirus en algunos casos pueden haber encefalitis, y que generalmente vienen acompañados de otra sintomatología digestiva, respiratoria, vómitos, diarrea, y debemos mucha irritabilidad. Entonces, una de las cosas a las que debemos estar atentas es a las encefalitis secundarias de enterovirus.
Nuestro siempre amigo eterno, ya compañero de vida, el dengue. El dengue puede darnos diferentes tipos de manifestaciones. Aproximadamente entre el 30 al 60% de los pacientes que cursan con dengue van a tener exantema, que puede ser un exantema macular confluente, puede ser un exantema eritroide, ese típico exantema de ese paciente que está rojo, rojito, con simplemente lagunas blancas dentro de ese magma eritroide, eritrodérmico, que son, muchos refieren, sobre todo mientras más grande es el niño, que hay dolor, que hay edema en manos y pies, pero también recordemos que el dengue nos puede dar también una erupción tipo petequial. Aun cuando actualmente no las tenemos tan presentes, no nos olvidemos del Zika y el chikungunya. Todos los que tuvimos Zika, recordemos que es una enfermedad febril, con mucho toque del estado general, con mucha artralgia, a diferencia del dengue, donde también vamos a tener una erupción de tipo macular, no confluente, con compromiso articular, y que generalmente en el transcurso de la primera semana, cuando cae la fiebre, comienza a desaparecer. En chikungunya tuvimos también muchas manifestaciones de tipo maculopapulares, pero nunca se me olvidan las manifestaciones ampollares, vesiculoampollares, que tuvimos varios pacientes que parecían un síndrome de epidermiolisis tóxica o un síndrome de Stevens-Johnson, se presentaban como un diagnóstico diferencial. Entonces, debemos estar atentas a estas presentaciones en piel de los pacientes con chikungunya. Cuando hablamos entonces de lesiones, donde la lesión madre es vesícula ampollar, pues creo que el ejemplo más que a todos recordamos es la varicela. La varicela es una enfermedad bastante frecuente en la edad de los escolares, caracterizada por lesiones vesiculares, en la cual el niño puede tener un prodromo de aproximadamente 2-3 días, con fiebre, malestar, puede haber alguna rinorrea, decaído, inapetencia, y posteriormente comienza a presentarse lesiones maculopapulares que rápidamente evolucionan a vesículas e inmediatamente a costra. Y se dice que en un paciente puede tener en 8 horas una lesión que comienza como una mácula, en 8 horas se convierte en una costra. Eso es lo que llamamos un brote. Por lo tanto, un paciente puede tener de 2 a 3 brotes diarios de nuevas lesiones. Y eso hace la manifestación o la presentación característica de este tipo de enfermedad, donde tenemos un pleomorfismo en el mismo momento. Esta es la presentación más usual, sin embargo, recordemos que varicela generalmente autolimitada, puede dar fiebre muy alta, puede haber compromiso o generalmente hay compromiso de mucosa oral, lo que cual puede producir mucho malestar, dolor al tragar, cialorrea importante, sobre todo en los niños más pequeños, pero también recordemos que pueden haber presentaciones menos benignas como la varicela hemorrágica, que puede comprometer la vida del paciente. Pueden tener compromisos de encefalitis por varicela, y también recordemos la encefalitis post-varicela, que nos puede llevar a una ataxia cerebelosa. Pueden haber infecciones de piel y partes blandas, donde tengamos celulitis, absceso, fasciitis necrotizante, podemos tener otitis y podemos tener también varicela bulosa. Entonces, aun cuando la varicela en general tiene un curso benigno, hay complicaciones importantes y siempre es mejor prevenir que lamentar, y recordemos que la vacuna contra varicela es excelente para prevenir esta enfermedad. Recordemos igualmente que a diferencia del resto de las enfermedades que hemos mencionado, varicela, hay estudios que han demostrado que el uso de aciclovir en los primeros 2 días del inicio de la enfermedad puede disminuir el número de brotes y acortar hasta en 2 días las manifestaciones, y que la vacuna en los contactos, cuando se coloca en los primeros 2 días de contacto de ese paciente índice, también puede prevenir o bien la enfermedad o ese contacto presentar una enfermedad mucho más leve. Recordemos que en varicela hay un punto y aparte con varicela congénita y varicela connatal. Acordémonos que varicela congénita es aquel niño que nace con manifestaciones
de haber tenido varicela durante el embarazo. Entonces, una madre que haya tenido varicela antes de las 30 semanas del embarazo, ese bebé puede nacer con malformaciones, con cicatrices de haber sufrido varicela in útero, o la varicela congnatal, que es aquella que una vez que nace el niño va a tener manifestaciones dérmicas. Esta varicela congnatal para nosotros tiene mucho cuidado y mucha atención cuando la madre hace las lesiones 5 días previos a dar a luz o 2 días posteriores. Y en estos niños son niños que debemos vigilar con extremado cuidado porque tienen hasta un 30% de mortalidad. Y debemos recordar que estos niños con varicela congnatal, cuando se presentan en este periodo de ventana, el exantema en esa madre, pueden tener una varicela congnatal sin tener lesiones de piel y tener una neumonitis y una encefalitis por varicela. Una complicación o una manifestación del estado latente de la varicela o las reactivaciones de la varicela zóster, poco frecuente en pediatría, más frecuente en adultos, pero sí puede observarse que es la varicela zóster, que recordémonos que no es más que lesiones vesiculares confluentes agrupadas sobre una base eritematosa que siguen la metámera del nervio donde quedó en estado latente el ganglio sensitivo, donde quedó el virus en estado sensitivo, en el ganglio sensitivo en estado latente. Generalmente previo a la aparición puede haber ardor, dolor, malestar, con un curso por lo general benigno que evoluciona más o menos en 10 días. Estas lesiones vesiculares rápidamente evolucionan a pústula y costra. Es más frecuente en los adolescentes, pero también recordemos que si un lactante, si la mamá tuvo la enfermedad durante el embarazo, después de las 30 semanas, sin complicaciones para el momento del nacimiento, el niño me puede hacer un herpes zóster en el primer año de vida. Y recordemos que aun cuando no es lo frecuente, existen complicaciones neurológicas, oftalmológicas e infecciosas en este adolescente que pueda tener una infección por varicela zóster. Entonces, vuelvo a insistir, recordemos que tenemos una vacuna que es excelente, con una inmunogenicidad extraordinaria y que previene esta enfermedad. Herpes simple es otra de las enfermedades vesiculares de la infancia. Ya vimos, esta es la lesión típica, vesículas muy pequeñas que están agrupadas, que forman un panadicio herpético, que generalmente pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente están en cara. Recordémonos que en los niños la primoinfección por herpes generalmente es oral, en forma de afta, y que muchas veces podemos ver lesiones en el dedito que se chupa el niño. Entonces, cuando veamos estas lesiones, que muchas veces podemos decir, es un enterovirus, ojo, veamos la boquita, y un diagnóstico diferencial es herpes simple. Recordemos igualmente que el herpes simple también puede haber transmisión congnatal en el momento del momento del nacimiento, si hay lesiones herpéticas en la madre a nivel vulvovaginal, y que pueden connotar un alto riesgo de mortalidad en ese bebé, en el herpes congnatal, y que al igual que en la varicela, ese niño puede hacernos manifestaciones sistémicas, sepsis neonatal sin lesiones cutáneas. Y no podemos terminar de hablar de exantemas en pediatría sin hablar de nuestro invitado no querido, pero que definitivamente está y estará por mucho tiempo con nosotros, que es el virus SARS-CoV-2. Ya se sabe que existen 5 manifestaciones dérmicas más frecuentes en esta enfermedad. Podemos tener el pseudosabañón o la pseudoperniosis, que son lesiones generalmente distales de los miembros en manos y pies, que son frecuentes. No son tan frecuentes, generalmente se ven más en adolescentes que en niños más pequeños, que se han observado que son mucho más frecuentes en pacientes que han sido asintomáticos y que se presentan ya en la fase posterior a la infección activa. O sea que generalmente se presentan después de la segunda semana de infección del paciente. Son asimétricas, no pruriginosas, pueden detectar tener edema y dolor, sobre todo en los niños grandes. Tenemos también las lesiones vesiculares, que en muchos casos
simulan una varicela, muy parecida a la de la varicela, pero ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Que son monomórficas. Este paciente no va a tener un pleomorfismo, van a ser todas vesículas, ustedes no van a ver pústula y no van a ver costra. Entonces, eso es característico de este tipo de lesiones en el SARS-CoV-2. También pueden, fíjense, yo tranquilamente puedo decir que esto es un enterovirus síndrome boca, mano, pie, pero dentro del contexto epidemiológico, este paciente puede ser un SARS-CoV-2, es poco frecuente y también se ve más frecuentemente en la fase activa de replicación viral activa. Los síndromes urticariformes también más o menos el 19% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 son dispersos, pueden tender a confluir y a cubrir grandes áreas de la superficie corporal, muy pruriginoso, y generalmente se ven en la fase activa de la enfermedad, terminando la primera semana de la enfermedad. La presentación más frecuente son las máculos papulares, sobre todo en niños, generalmente perifolicular, y posteriormente en la fase final, después de la segunda semana, van a desaparecer en el transcurso de unos 10 a 15 días, dejando una superficie descamativa. Y ya por último, la lívida o necrosis, que generalmente se observa en la fase inflamatoria segunda. La segunda fase inflamatoria quiere decir entre el final de la segunda semana, principios de la tercera semana, que generalmente se presenta en pacientes con compromiso inflamatorio importante. Estas lesiones son de una frecuencia bien variable. Hay diferentes estudios que nos llevan a una incidencia de 0.2 hasta 24% dependiendo de los diferentes estudios. Ya dijimos que la maculopapular es la más frecuente, que generalmente se presenta en la fase activa de la enfermedad, y al igual que las lesiones vesiculosas, que las pseudoperniosis o acrales en la fase tardía, y hay hecho estudios que han relacionado el tipo de lesiones con la severidad. Hay varios estudios que establecen que la pseudoperniosis o los sabañones generalmente, y como se presentan posteriormente a la infección activa, son más frecuentes en pacientes con sintomatología leve o asintomática, que las maculopapulares, la urticariforme y las vesiculosas tienen relación más con enfermedad moderada y la urticariforme con enfermedad también grave, y la lividonecrosis pues está más relacionada con enfermedad grave. Fíjense que si yo podríamos estar hablando otra media hora, no es la idea, eso lo dejamos si ustedes quieren para otra presentación, pero definitivamente debemos convertirnos en unos detectives cada vez que tengamos pacienticos con exantema, porque las manifestaciones dérmicas son presentaciones muy usuales de los virus. Es la edad pediátrica, es la edad de excelencia para la mayor incidencia de las mismas. Debemos convertirnos en unos detectives, porque fíjense que sí hay bastantes datos que nos pueden ayudar a hacer presunciones etiológicas muy bien acertadas, porque estas enfermedades, si bien en su mayoría van a tener un curso benigno, pueden tener implicaciones importantes y riesgos importantes en pacientes inmunosuprimidos, pero también en los contactos, y pueden tener implicaciones epidemiológicas muy importantes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En nombre de Megalab queremos darle las gracias por haber participado en nuestro webinar de hoy, y bueno, podemos ver las sesiones de preguntas. La doctora María Castillo. Fíjese, doctora, dice, en caso de impético recurrente, ¿qué medidas se pueden tomar para disminuir la reaparición? ¿Qué signos nos deben alarmar? Bueno, vamos a comenzar con esa y luego voy siendo, porque son 4 preguntas. Gracias, doctora. Cuando tenemos un paciente con impétigo recurrente, debemos identificar cuáles son las medidas en cuanto a la higiene que podemos reforzar. Por ejemplo, básico es mantener las uñas cortas. Sabemos que pues, en la edad preescolar es muy común que los niños hurguen la nariz. Si tenemos estafilococos allí, en el momento que hay una picadura por insecto, entonces ocurre la inoculación bacteriana y por lo tanto pues, la manifestación del impétigo. Una de las maneras de prevenirlo es manteniendo las uñas cortas, un aseo adecuado de la piel, y podemos utilizar mupirocina 2 veces al día en uñas, narinas y ombligo,
por lo menos durante una semana a 10 días, tanto en los pacientes como en los contactos con el núcleo familiar directo. Digamos que pues esa es una medida que ayuda muchísimo a disminuir la recurrencia del impétigo. Fíjate qué interesante, nunca había pensado en ombligo, lo reconozco. O sea, y realmente Sí. importante porque es una zona donde ciertamente hay una colonización y donde la higiene muy pocas veces es la más adecuada, sobre todo cuando son niños pequeños. ¿Viste? Hasta hoy, excelente. Otra pregunta. ¿Qué signos nos deben alarmar en caso de síndrome estafilocócico de piel escaldada? Bueno, el síndrome estafilocócico de piel escaldada es una urgencia dermatológica, menos una urgencia pediátrica. Debemos estar muy atentos de hacer el diagnóstico adecuado. Estos niños se pueden descompensar muy rápido, entonces es usual que desde el inicio de la eritrodermia ese paciente esté irritable, tenga dolor, hiperalgesia, tenga, digamos, toque del estado general. Hay algunos digamos, algunos cuadros de síndrome estafilocócico que pueden autolimitarse, es cierto, pero pues no contemos con eso. El abordaje debe ser integral, rápidamente debemos hacer, una vez realizado el diagnóstico, instaurar la antibioticoterapia, reponer fluidos, estar muy pendiente de mantener ese equilibrio hidroelectrolítico en el paciente y pues por supuesto de hacer el cuidado cutáneo. Entonces, definitivamente yo considero que en síndrome estafilocócico de piel escaldada es fundamental que lo pensemos porque una vez que realizamos el diagnóstico, ya pues todo nos orienta a iniciar precozmente, adecuadamente, la antibioticoterapia para prevenir cualquier tipo de complicaciones. Estos pacientes pueden complicarse con sepsis. Estos pacientes, digamos, hay un porcentaje de pacientes que puede fallecer por síndrome estafilocócico de piel escaldada, entonces no menospreciar en lo absoluto las manifestaciones cutáneas que nos den la alarma para pensar en esta patología. Fíjate que ahí yo voy a hacer otra acotación. Yo cuando hablo de estafilococos en piel, yo hago dos diferencias. Y es lo que nosotros vemos. Tienes el síndrome de piel escaldada, ese niño que llega chévere, bonito, que puede tener fiebre, tiene ampollas amplias, denudadas, que el niño está tolerando vía oral, que puede tener fiebre, pero que luce muy bien. Y tú generalmente dices, ese paciente va a evolucionar bien. Y ese paciente, si tú colocas si tienes un estafilococo sensible al antibiótico que estás indicando, es un antibiótico es un paciente que tú puedes decir, en 2 o 3 días, tú ves el cambio y evoluciona muy bien. Y lo diferencio al paciente con shock tóxico por estafilocócico. Ese paciente que llega irritable, lloroso, que no tolera bien, que tiene algo muy importante que es el síndrome, que le duele la piel, que tú lo tocas y el niño llora, que cuando tocas la piel se denuda, tú dices que tiene inestabilidad hemodinámica. Ese es el paciente que tú dices está haciendo un shock tóxico, estafilocócico, y es el que tiene que ser manejado incluso en las primeras 48 horas en terapia intensiva, porque es el paciente que te va a hacer una cascada inflamatoria y te va a hacer la debacle en las primeras 24 horas. Pero uno sí logra ver esas dos diferencias del paciente que llega chévere, paradito, full, horrible, porque tú le ves todas las ampollas, pero el niño habla contigo o está sonreído y tú dices, nada, este probablemente va a evolucionar bien. Al otro niño que está todo eritrodémico, con trastornos vasomotores, y es importante que hagamos ese ojo clínico, ¿ok? Así es, doctora. Otra pregunta, ¿es de utilidad los champús con ketoconazol en la tiña de cuero cabelludo? Realmente los antimicóticos tópicos, ya sea en champú o en loción, son coadyuvantes, es decir, no está mal utilizarlo, pero no es el medicamento que va a solucionar el problema de la tiña, porque como lo comentamos en la presentación, hay una invasión, hay artroconidias dentro del pelo o dentro y fuera del pelo. Entonces, no hay capacidad para que un champú o una loción atraviese la cutícula para llegar al lugar donde está la infección micótica. Por lo tanto, definitivamente, para tratar tiñas del cuero cabelludo hay que hacer mano de los antimicóticos orales, sin duda. Y unido a esa pregunta, ¿esos niños que tienen tiña de cuero cabelludo deben ausentarse
de la clase antes, para no contagiar a los compañeros, debemos primero tratarlo y después volver a sus actividades? Sí, una vez que se inicia el tratamiento, ya a la semana el paciente puede incorporarse a sus actividades. Realmente aislar a un niño durante 3 meses, que es el tiempo en el que dura el tratamiento completo, pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Estar muy pendiente, pues, de evitar el contacto con fomites, que no compartan el peine, que no compartan toallas, para que no haya un tema digamos, de contagio, porque pues efectivamente esto estamos hablando de un curso de tratamiento que es muy prolongado como para retirar al niño de sus actividades. Y como usted hoy la estrella, porque usted es nuestra valenciana en el mundo, las preguntas van para usted y tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ¿qué opina actualmente del uso de la penicilina benzatínica en el impétigo costroso? Bueno, pues que Yo te voy a hacer una no pregunta sé. diferente. Yo te voy a decir, Ajá, si fuera tu hijo, ¿tú la colocarías? no. Ok. No, pues realmente tenemos alternativas que cubren muchísimo mejor. Bueno, usted me apoyará o me corregirá, el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Porque pues definitivamente en el impético costroso, digamos, el Staphylococcus aureus definitivamente está ligado al impétigo ampollar, pero en el impétigo costroso la diferenciación clínica es muy complicada, decir, no, esto es estreptococos o esto es estafilococo. Exactamente. Entonces, pues creo que tenemos muy buenas alternativas de antibióticos, siendo conservadores y respetuosos y evitando resistencia bacteriana, que podamos utilizar cefalosporinas de primera generación con mucha mayor efectividad. Sí, fíjate que ahí tal vez la respuesta académica, es decir, el antibiótico de elección es penicilina benzatínica, está demostrado que con una sola dosis es suficiente, que por favor no cuiden 2 veces a su muchachito, pero la otra respuesta es, usted lo dijo muy bien, el impétigo, siempre decíamos que el impétigo ampollar tenía que ver con Staphylococcus aureus. Ya sabemos que en el impétigo costroso también puede estar Staphylococcus aureus inmerso, y sabemos que una benzatínica probablemente no sea lo más adecuado para Staphylococcus aureus. Entonces, es por eso que tenemos otras alternativas. Si yo tengo un paciente que no lo voy a ver más nunca, que no tiene posibilidades de comprar ningún medicamento, que yo sé que no va a cumplir un tratamiento de 5 días y yo tengo una benzatínica, pónganla. No lo duden si ustedes tienen un impétigo costroso. Pero si tú tienes posibilidades de colocar un antimicrobiano con un espectro un poco mayor, sobre todo en esos pacientes en los cuales no te quitas de encima el pensar que es un estafilococo, tal vez, y fíjese que voy a decir algo diferente, a mí hasta me da un poco de temor en estos momentos utilizar una cefalosporina de primera generación en piel, cuando en Venezuela nuestros estafilococos aureus, hasta un 50% pueden ser resistentes. Entonces, de repente, en niños más grandes, una buena opción puede ser clindamicina, por ejemplo, que va a tener una excelente cobertura para tanto estrepto como para estafilococo. Si yo estoy pensando que quiero cubrir solamente estreptococo porque es una piodermitis de anteojito, costrosa, bien bonita, con las lesiones aquí, bien mielicérica, yo digo, eso es un estrepto porque sí. Amoxicilina es una excelente opción también para tratar ese tipo de lesiones. ¿Okay? ¿Qué opina de los baños con clorexidina? Y algunos también dicen de baños de inmersión con algunas gotas de cloro, doctora. Bueno, pues esto es un punto como, digamos, un poco controversial en el sentido de, cuando hablamos de baños en cloro, realmente están aconsejados en dermatitis atópica. Se ha mostrado en algunos estudios que disminuye pues la presencia del estafilococcus. Bueno, recordemos que el Staphylococcus aureus en dermatitis atópica se comporta como un superantígeno. Entonces, lo que serían, digamos, los aspectos que incluyen el tratamiento para dermatitis atópica van dirigidos a restablecer la barrera cutánea, pero también disminuir esa presencia del estafilococo como agente detonante de esta patología. Y se recomienda una vez a la semana, más o menos como la proporción sería de 5 ml por cada 4 litros de agua. Tenemos que una bañera de bebé más o menos
abarca unos 20 litros, entonces podemos hacer el cálculo de esa manera. Los baños de clorhexidina, realmente los protocolos, cuando uno revisa esta recomendación, están dirigidos a pacientes en unidades de cuidados intensivos para disminuir las infecciones nosocomiales. ¿Okay? Entonces, por ahí, pues uno que otro estudio en temas de foliculitis o estos pacientes con impétigo recurrente, en pacientes con portadores, digamos que son portadores de estafilococo y hacen abscesos y foliculitis y procesos infecciosos cutáneos a repetición, pues hay algunos estudios que avalan el uso de la clorhexidina de 1 a 2 veces por semana en un lapso máximo de dos semanas. No obstante, pues también por el uso de antibióticos tópicos y de la clorhexidina, pues que también tiene esta acción antimicrobiana, puede haber alguna posibilidad de incrementar la resistencia bacteriana. Entonces tampoco es algo que podamos utilizar de forma ligera. Identifiquemos, individualicemos, reforcemos primero las medidas de higiene, reforcemos la profilaxis con mupirocina y veamos si realmente ameritaría tener esta medida adicional. Estaba revisando en los diferentes chats a ver si hay alguna pregunta, pero no todas la están haciendo por acá por Zoom, mucho mejor. La voy a dejar descansar. Y voy a Hola, hola. Mira, buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Un placer. Se me fue el audio, se me fue el audio varias veces, perdí el internet, esto es un desastre. Bueno, ahora no te toca que te hicimos el quite. Ok, sí, gracias, no se preocupe, gracias. Primero Rosa. Primero agradecerle a las dos. Agradecerle a las dos, de verdad, todo el esmero y el interés que pusieron en sus conferencias fueron excelentes ambas y muy didácticas y con bastantes evidencias, muchas fotografías, que eso apoya mucho y ayuda mucho a la hora de decidir en dónde estoy parado, pues porque no es fácil. Las lesiones a nivel de piel confunden mucho y bueno, uno tiene que saber todo lo que... Se le volvió a ir el audio. Sí. Bueno, no importa. Bueno, doctora, por aquí tiene una preguntita. Exacto, como ya te iba a decir que como yo soy de la casa, yo me hago el web, no hay ningún problema. Bueno, pero por aquí en el grupo de Zoom están haciendo unas preguntas. Si sospecha de COVID y se manifiestan lesiones de urticaria muy pruriginosa, ¿puede utilizar esteroides y cuál? Definitivamente sí pueden utilizar esteroides. De hecho, los estudios demuestran que en estos casos se utilizan ¿qué esteroides? Puedes utilizar metilprednisolona, prednisona vía oral, porque recuerden que yo dije que generalmente las lesiones urticariformes se van a presentar más frecuentemente al final de la primera semana, ya en la segunda semana, donde estamos saliendo de la fase epidémica. Entonces, si tú tienes lesiones urticariformes muy pruriginosas, podemos utilizar esteroides, así como podemos utilizar antihistamínicos de uso ordinario, pero no es una contraindicación. Lo ideal es hacer cursos cortos, no mayores de 5 días, pero sí están indicados los estudios. Perfecto. Y por aquí le vuelven a preguntar a la doctora Cristina Sanoja que si puede repetir la cantidad de cloro en agua. La doctora Isamar Ferrer pregunta. Sí, claro que sí. La proporción es de 5 ml, ¿sí? Por cada 4 litros de agua. Ok. Esa es la proporción. Ok, o sea que 20 litros tiene 20 ml más o menos. Más o menos. Sí, Hay otra pregunta que hacer a mi persona. ¿Cómo saber en esta pandemia, en un niño con fiebre, lesiones de piel, reacción conjuntival, lesión en mucosa, cómo saber si es un síndrome inflamatorio por COVID o es un enterovirus? Fíjense, allí es importante irnos siempre un poco más atrás. Recordar que si yo tengo un pacientito que hace 15 días, hace 3 semanas, tuvo cualquier síntoma, por leve que sea, ¿ok? Por leve. Tuvo 2 días con moquito, tuvo diarreíta un día, pero tuvo espectaculares condiciones, o tengo el antecedente epidemiológico en los últimos meses, 2 meses, alrededor del núcleo familiar de alguien con COVID,
piense siempre primero en un síndrome inflamatorio multisistémico. Por otro lado, si usted tiene la duda, recuérdate que en el síndrome inflamatorio multisistémico no solamente van a haber lesiones de piel, generalmente tienen fiebre alta, generalmente hay dolor abdominal, pocas veces hay lesiones de mucosa. En el enterovirus, cuando tengo mucho toque del estado general, generalmente es cuando me dan conjuntivitis o estomatitis. Ustedes han visto los niñitos con síndrome boca, mano, pie, que esos niños no tienen fiebre muy alta. Entonces, si usted le llega un pacientito con mucho toque del estado general, con fiebre alta, con síntomas sistémicos, y que además de eso tienen el antecedente epidemiológico o él clínicamente hace 15 días, 3 semanas, un mes, tuvo un cuadro gripal, catarral, diarreíta, todo bien, piense siempre en síndrome inflamatorio multisistémico y haga paraclínico, porque allí el paraclínico sí le va a ayudar. Recuerde que si ese pacientico usted va a tener leucocitosis, trombocitosis, vas a tener reactantes positivos, vas a tener LDH alta, vas a tener... Entonces, todo eso te va a ayudar a armar el rompecabezas para decir, este pacientito muy probablemente es un síndrome inflamatorio multisistémico y, por supuesto, complete el estudio, hágale una serología, que a nosotros siempre decimos la serología no nos sirve para hacer diagnóstico agudo. No, pero en este caso sí me puede servir para decir, este paciente tuvo. Y si ese pacientico le sale con una IgG positiva y todo esto, piense en un síndrome inflamatorio multisistémico. Excelente respuesta. Volvió el internet. Disculpen a todos. Saludos de Federico desde España. Desde España. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros, Fede. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo de verdad no puedo. No, yo de hecho en el chat del Zoom no estoy revisando, por eso ustedes me ven que he estado bajando. No hay ninguna pregunta en los chats. Entonces, creo que ya, después de hora y media, poco más de hora y media, hemos cumplido con nuestra misión. Bueno, gracias a las dos por sus excelentes conferencias. Fueron excelentes. Gracias a Megalabs, de verdad, por todo el esfuerzo que hacen para mantenernos comunicados. Y bueno, no puedo desearles sino muy buenas tardes y que todos estén bien. Muchas gracias por la invitación y pues por la asistencia a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y gracias, doctora Sanoja, por seguir dejando nuestro nombre como profesionales en el mundo en un alto nivel. Gracias a todos esos venezolanos que están luchando fuera de su país y manteniendo en alto el nombre de Venezuela. El nombre de nosotros. Un aplauso, de verdad que gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde para todos.